Seguir mi exposición, les enumero los apartados como los momentos que yo voy a seguir en mi exposición. Primero, precedentes del concilio. Segundo, una posguerra fecunda. Tercero, la sorpresa Juan XXIII. Los fines del concilio. Un concilio para evangelizar. Después, novedades del concilio. Haremos un excursus, la acogida del concilio en España. Los frutos del concilio. Nos queda mucho por hacer. El año de la fe, una gran oportunidad. Ese será el proceso, digamos, el índice de mi exposición. Primero hablamos de los precedentes del concilio. ¿Cómo surge y por qué surge el Concilio Vaticano II? Hay que decir que ya desde los tiempos de Pío XII había rumores en la Iglesia de un nuevo concilio y parece que Pío XII ya consultó privadamente a algunos cardenales y a algunos obispos y expertos de especial confianza acerca de la oportunidad de convocar un concilio. Pero él nunca se decidió por esta iniciativa tan comprometedora. Segunda observación, el tiempo del concilio es tiempo de una cierta euforia optimista en el mundo. Ha terminado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se está empezando a superar la Guerra Fría, Khrushchev está desmontando en la Unión Soviética el gran aparato dictatorial de Stalin. En Estados Unidos, el carismático Kennedy pues está encandilando a Occidente, prometiendo libertad y progreso para todos. Y en la Iglesia aparece la figura bondadosa, también optimista, esperanzada, de Juan XXIII. Parece que había como una confluencia de notas positivas que inducían a pensar que estábamos en los umbrales de una era más sosegada, más pacífica, más humana, más feliz. Un momento de optimismo que luego los hechos no confirmaron, pero de momento había una cierta euforia universal en Europa. Había habido también un fenómeno que ese sí influyó profundamente en el surgimiento del concilio, y es la vivencia de la guerra mundial. En la guerra se rompieron las fronteras y saltaron todas las clasificaciones de la sociedad que había entonces. En el frente de batalla, en los hospitales, en los campos de concentración, convivieron católicos con protestantes, cristianos con ateos. Y en esas experiencias fuertes de
de la guerra, hubo como un acercamiento profundo entre los hombres de distintas procedencias. Los católicos, eso está testificado después por escritores, los católicos descubrieron la buena voluntad de muchos no católicos. Protestantes y católicos vieron lo ridículo de nuestras diferencias frente a las tragedias de la humanidad. ¿Por qué no estamos juntos? ¿Por qué no trabajamos juntos por este mundo? ¿Por qué no hablamos más de nuestros problemas, los cristianos y los ateos? Si todos somos hombres, si todos buscamos el bien, si todos tenemos la nostalgia de Dios en el corazón. Eso fue una experiencia profunda que rompió los esquemas de la preguerra. Y eso hizo surgir, o por lo menos acentuó en los distintos países, sobre todo europeos, el deseo de superar las diferencias y los enfrentamientos entre las distintas confesiones cristianas y entre cristianos y no cristianos, agnósticos, ateos, masones, budistas. Todos somos hombres, todos nos hemos encontrado en la experiencia profunda del dolor y de la solidaridad en medio del dolor que hemos vivido en esta guerra. De esa experiencia nacieron en la Iglesia, movidos, impulsados por esa experiencia un poco vaga, un poco difusa, nacieron muchas cosas buenas. El movimiento ecuménico, el movimiento litúrgico, el movimiento bíblico. Los años de la posguerra son unos años muy fecundos en teología, en estudios, en iniciativas pastorales de todo género, en gran parte por ese afán de encuentro, de concordia, de inaugurar una nueva era de comunión y de paz en la humanidad. En este contexto es donde nace el concilio. Y el concilio, una de las cosas grandes que hace el concilio es recoger las aspiraciones y las creaciones de esa época privilegiada, especialmente intensa, que vive la Iglesia desde el año 45 hasta los años 60, en donde, bueno, pues los que entonces éramos jóvenes recibíamos el magisterio de los grandes teólogos que luego fueron los principales colaboradores de la jerarquía en la elaboración de los textos conciliares. Son los tiempos de Rahner, por nombrar nada más a los más conocidos, porque hay otros muchos, de Rahner, de Delibat, de Cheny, de Congar, de Spig, de Baltasar, Boyer, Journet, Gilebes, Philips, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la propia España estábamos cuajando pues otras personas que necesitábamos ya el aire abierto del concilio. En ese contexto surge la gran sorpresa, lo que yo llamo la sorpresa Juan XXIII. Muere el gran Papa Pío XII y los cardenales no saben a quién elegir. Y ya deciden elegir un papa de transición, un viejecito de 77 años, muy poco conocido porque había estado de nuncio por las iglesias más remotas, y dicen, bueno, pues que reine unos cuantos años y mientras tanto se aclara la cosa. Juan XXIII es elegido papa como un papa, digamos, de transición, dando por supuesto que iba a pasar sin pena ni gloria. Y resulta
que a los pocos meses de ser elegido, el 25 de enero de 1959, Juan XXIII va a celebrar la misa a la Basílica de San Pablo Extramuros, una basílica preciosa, de una gran columnata, etc. Y después de la celebración tiene un momento de saludo, de encuentro con los cardenales en una salita aparte. Y él, en sus notas, apunta que ha preparado un discorsetto para los cardenales, un discursito de 5 minutos. Y en ese discursito de 5 minutos dice que va a convocar un sínodo para la Iglesia de Roma y un concilio ecuménico para la Iglesia Universal. Los cardenales, la gran sorpresa, porque nadie había hablado, ni comentado, ni dicho nada. Hay que decir, en honor del propio Juan XXIII, que ni él mismo sabía para qué convocaba el concilio. Porque él luego ha confesado, y lo dice en la bula convocatoria de Humane Salutis, que es la bula con la cual convoca el concilio en la Navidad del 61, que él convocó el concilio movido por una inspiración divina a la cual no podía resistir. En su oración, él pensó que la Iglesia necesitaba un concilio y convocó el concilio haciendo, como dirían en italiano, a la buona, confiando en que Dios lo sacaría adelante. De tal manera que en los primeros documentos del propio Juan XXIII es muy difícil concretar para qué ha convocado el Papa el concilio. Porque el Concilio Vaticano II es un concilio singular. Todos los concilios se convocaban para salir al paso de una herejía. Está Nestorio, está Lutero, están los hugonotes. Se convoca un concilio porque hay que poner un dique a la herejía. En tiempo del Vaticano II no hay ninguna herejía. Por lo menos una herejía suficientemente personalizada. No se convoca al concilio para nada concreto. Se convoca al concilio para hacer una revisión general de la Iglesia. Se dice, este concilio no es un concilio de tipo dogmático, no vamos a definir nada. Es un concilio pastoral. Y algunos tomaron esto de pastoral como si fuera una devaluación del concilio. Es un concilio de segunda categoría, no va a definir nada, es pastoral, de formulitas. Pero en la reflexión conciliar, los padres descubrieron que la finalidad pastoral es la que determina todo el ser de la Iglesia. Y si queremos potenciar la capacidad pastoral de la Iglesia, hay que revisarla toda entera. Y hay que comenzar primero por ser más auténticos cristianos, por recuperar en plenitud las fuentes, volver a las fuentes, ser capaces, primero, de percibir, segundo, de formular, tercero, de anunciar mejor el mensaje de Jesús. Nada menos, nada menos. De tal manera que poco a poco el concilio va encontrando su propia finalidad y su propia envergadura. De tal manera que Juan XXIII, él hace la convocatoria, el anuncio, el año 59. Y primero hay una fase que llaman antepreparatoria, presidida por el cardenal Tardini. Esta fase preparatoria consiste básicamente en hacer una consulta a todos los obispos del mundo
y luego estudiar, catalogar, unificar las más de 2000 respuestas recibidas. Y cuando todas las respuestas recibidas están catalogadas y resumidas, concluye la fase antepreparatoria y comienza la fase preparatoria. La fase preparatoria la preside, en nombre del Papa, el cardenal Tisserand, cardenal francés, unas barbas, una figura muy venerable. Yo me acuerdo, yo tenía 32 años cuando empezó el concilio y mucha inexperiencia. Pero una gran ilusión que todavía me dura.